Muy bien, Mario, Adrián. Presente. Okay. Insi. Presente, maestro. Insi, tienes muchas faltas, Insi. ¿Tienes algún justificante o algo? Bueno, trata de estar al pendiente con esas asistencias. Avi, ¿ven cómo? Presente. Muy bien. Igual, Avi, no sé si has llegado tarde o algo así, porque tienes algunas faltas. Sí, básicamente siempre llego tarde. Ah, ok. Bueno, entonces vamos a tratar de mejorar eso para el pase de lista. Bueno, Jorge ya me dijeron que tiene problemas de internet. Jorge, perdón, Eduardo Camacho. Presente, profe. Johnny, perdón, me salté a Johnny. De profe. Ok. Jorge ya está. Eduardo ya me contestó. Jesús Campos. Presente. Igual, Jesús, tengo dos faltas tuyas. Bueno, de las veces que paso lista. Ya ven que no todas las veces paso lista. Entonces, de las que he tomado, tengo ahí dos inasistencias tuyas. Ok, creo que entro tarde. Ok, traten de mejorar eso porque ya saben que la asistencia tiene puntos. Astrid Campos. Presente. Muy bien. Telma. Presente. Slim, Silvino, muy bien. Ricardo Canseco. Presente. Muy bien, igual Ricardo, tengo tres inasistencias tuyas de las veces que he pasado lista. Entonces necesito que estés al Sí, que entro pendiente. tarde ahorita. Anet. Presente. Muy bien, estás completa tu Anet. Muy bien. Evelyn. Presente. Muy bien. Arturo Canto. Presente. Muy bien, Arturo, igual estás completo. Ana Giselle. Presente. Igual, Ana Giselle, estás un poco baja de esas asistencias. Necesito que te pongas al corriente con eso. Jade. Presente. Jade está completa hasta ahora. Kevin Carrillo. Presente. Igual, Kevin, trato de ponerte al día con esas inasistencias. Tienes dos. Cindy Castillo. Por ahí, Cindy. Julio. Ana Lisbeth. Presente. Emiliano. Ana Lisbeth, igual estás completa. Emiliano, pues también, no sé, creo que está Presente, profe. Ah, ok. Muy bien, Emiliano, estás completa. Igual Tania, tú también. Presente. Muy bien, Ok. Tania. Ainara, Presente. igual Ainara está completa. Joanse, Presente. también tú. Andrés Chávez, Presente. tres faltas, Andrés. Estás un poco bajo. Abigail Che, Presente. igual estás completa. Muy bien. Eduardo Chi, Edward, Presente. perdón. Muy bien, Edward, igual completo. Citlali, Presente. también tú, completa. Johnny, Presente. muy bien, Johnny, nada más una inasistencia tengo que tal vez de la vez pasada, no sé si no veniste o llegaste tarde. Adirem, Presente. Adirem, nada más dos tengo igual tuyas pendientes. Profe, tengo una pregunta. ¿Cuándo Dime, fueron esas inasistencias que tuve? ¿cuándo fueron? Una fue ahorita te digo, una fue del viernes y la otra me parece que fue del miércoles. Es que la semana pasada
Desde Ajá. el miércoles me quitaron la cuenta porque como no había pagado y Ah, apenas bueno. el viernes, entonces no sé si me las justificaron. Según yo sí, porque pues eso me dijeron, pero pues Ah, eh, bueno, qué bueno que me lo dices. Entonces ya pasaron el reporte al grupo, ¿no? De los maestros. supongo que sí. Ok, pues lo voy a checar. De todas maneras, qué bueno que me dijiste porque eso se tiene que tomar en cuenta. Muy bien, Ok, Adil. gracias, profe. No, de nada. Carolina, Presente. ¿estás por ahí, Carolina? Sí, profe. Ok, Carolina, igual tengo 3 inasistencias tuyas. Necesito que veas si me justificas o algo, me mandas al correo para que yo, pues ya ves que vale puntos la asistencia. Ok, maestro. Ok, Ingrid no está. Eduardo Padilla. Mariana. Presente. Mariana, tienes muchas faltas, Mariana. De la semana pasada y la anterior. Entonces necesito que igual te pongas al día con eso si puedes. Vamos a ver si alguien más me dijo. Creo que tal vez Julio, ¿no? Julio y... sí. Desde Julio creo que no le sirve su audio. Eh, Ok, muchachos, entonces vamos a repasar un poco todo lo que hemos visto. ¿Qué pasó, Anet? ¿Quieres decir algo? No. Ah, ok. Muy bien, vamos a repasar un poquito lo que hemos estado viendo. Ya mañana les voy a poner un quiz para que ustedes respondan. Ya saben cómo es el quiz, ¿eh? Son 10 preguntas. Ustedes, es una opción múltiple, así que le tienen que leer muy bien esa indicación. Cómo está, si es un ejemplo, si es una definición. Ya saben que lo único que hay que hacer es explicar la respuesta y pues como siempre, antes de que yo me vaya, me desconecte el Classroom, subo la captura en el apartadito que hay, como siempre, no hay pierde con eso. Siempre lo voy a configurar con acceso a todos, así que no debe haber ningún problema. Entonces, lo primero que vamos a repasar es selección natural y los tipos de selección. Entonces, Aislinn, ¿tienes por ahí la definición de solo selección natural? Sí, profe. No, de selección natural no. ¿No lo tiene? ¿Alguien lo Sí, tiene? sí, tengo algo que puse yo A como ver. apunte, pero no nos dictó selección, nos dictó direccional y disruptiva. De la natural tengo que es el mecanismo que explica cómo evolucionan las poblaciones. Sí, esa es la definición. Selección natural es la misma del libro. Es mecanismo que explica cómo evolucionan las poblaciones. Esa es la definición tal cual. Muy bien. Bueno, si quieren ahondar en esa definición, el libro nos menciona que ocurren cambios en las poblaciones cuando los organismos con variaciones favorables para un ambiente en particular logran sobrevivir. ¿Ok? Entonces aquí básicamente la definición es la que nos leyó Aislinn. Es un mecanismo que explica cómo evolucionan las poblaciones. Ahora, este mecanismo pues, puede estar dado por por varios pasos, ¿no? Primero es la selección, que actúa como una presión sobre las poblaciones, sobre los organismos. Esa presión hace que los organismos se adapten en cualquiera de sus modalidades de adaptación. Y por último, el paso final es la evolución. ¿Ok? Entonces, por eso aquí nos menciona que ocurre cuando las poblaciones de organismos con variaciones favorables para un cierto ambiente logran sobrevivir. Esa sobrevivencia les da una adaptación y esa adaptación, al final de cuentas, es una promoción de la evolución. ¿Ok? Ahora sí, después vamos a ver que la selección se puede dividir en direccional, disruptiva y estabilizadora. Entonces ahí hubieron algunas confusiones al principio, pero pues las logramos esclarecer. Para que, por ejemplo, cuando ustedes vean una definición, vean un ejemplo en el quiz, no se vayan a ir con la pinta. Entonces, Abigail Che, ¿tienes por ahí la de disruptiva?
Sí, dice que es la selección que favorece a un individuo en las dos formas extremas de una característica para concluir a la evolución de dos especies nuevas. Exactamente, dice, en las dos formas extremas de una característica, punto y coma, puede conducir a la evolución de dos especies nuevas. Esa disruptiva no es tan complicada de entender. Ahí nos dice que es disruptiva porque se favorece a un individuo, o sea, un organismo organismos de una misma especie dentro de una población, pero en sus dos formas extremas. Si, por ejemplo, hablamos del tamaño de un pico, pues entonces es a los dos tamaños extremos de ese pico, los muy grandes y los muy pequeños al mismo tiempo. Puede ser también, si por ejemplo es el color, pues entonces si es una tonalidad de color, pues los colores, el más fuerte y el menos llamativo son los que se van a favorecer con este tipo de selección que es la disruptiva. Por eso nos dice en las dos formas extremas de una característica. Y eso da como consecuencia que se puedan evolucionar dos especies diferentes. Porque en este caso, si pensamos por ejemplo en el tamaño como característica, está el pequeño, el mediano y el grande, ¿no? Entonces aquí se benefician a las dos extremos, a los pequeños y a los grandes, y los promedios son los que se van rezagando. Entonces, ahí eso puede conducir a que evolucionen dos especies nuevas, a que los de un tamaño grande y un tamaño pequeño se subdividan y se hagan unas subespecies, ¿ok? Una que sea de gran tamaño y otra de tamaño pequeño. O sea que van a tener las mismas características físicas, lo único que va a cambiar es el tamaño. Y eso ya sería un distintivo para que sea una especie nueva. Por eso nos dice que puede promover a la evolución de dos especies diferentes, porque se beneficia a dos organismos al mismo tiempo, con diferente forma de una característica. Muy bien. No sé si alguien tiene dudas con eso, o quiere algún ejemplo o algo así. Recuerdo que nos dijo que nos había dictado al revés las explicaciones, ¿no? Exacto, pero luego quedó claro y lo manejamos de esa manera. Disruptiva es cuando son dos al mismo tiempo y direccional es cuando se sigue a una de las formas externas. ¿Okay? Pero nunca a las dos al mismo tiempo. La selección direccional, Emiliano, ¿estás por ahí? Sí, profe. ¿Será que lo puedas leer, por favor? Voy. ¿Cuál es, profe? Selección direccional. Voy. No lo tengo, profe. ¿Cómo va a ser, Emiliano? Ay, Dios. A ver, vamos a ver quién. Yo lo leo, maestro. A ver, Tania. Ok, es una selección que favorece a los individuos en cualquiera de las dos formas extremas de una característica. Exactamente. Hay otra parte de esa misma definición, si la quieren anotar, es como un punto clave, ¿no? Aquí dice, punto y coma, puede conducir a la evolución rápida de una población, ¿ok? A diferencia de la disruptiva, dice que puede conducir a la evolución rápida de dos especies. Esta tiene como frase clave que puede conducir a la evolución rápida, pero de una población, ¿ok? ¿Cuál sería esa población? Específicamente, a la de individuos con formas extremas de una característica dentro de una población. Si hablamos, por ejemplo, no sé, del tamaño del pico en un ave, pues entonces se va a favorecer a una de las formas extremas de ese pico, o a los de pico muy corto o a los de pico muy largo, no a los dos al mismo tiempo. Entonces ahí promovería que se favorezca la evolución de una población, que en este caso serían los favorecidos, o los de pico muy grande o los de pico muy pequeño, ¿ok? Entonces ahí para que no sepan, por eso se llama direccional, porque siguen en beneficio de una dirección, una de las formas extremas. Y la disruptiva es a ambas al mismo tiempo, ¿ok? Por eso se le llama disruptiva, porque sigue un camino que es en conjunto, hacia la evolución, por supuesto.
Aislinn, ¿todo bien con esas dos? Ok, muy bien. Gracias, Tania. Gaby, ¿estás por ahí? Ok, Gaby. ¿De casualidad tienes la selección estabilizadora? La definición. ¿Cómo va a ser? Ana Lisbeth, ¿tú la tienes de casualidad? Tampoco. ¿Cómo va a ser, muchachos, si ya la dictamos? Kevin. Eso no la dictó, profe. Nos dictó direccional y disruptiva y al día siguiente nos marcó una actividad y nos dijo que investigáramos qué era la estabilizadora. Bueno, pues qué bueno que me lo dijiste. Entonces vamos a dictarla de una vez para que no haya piedra. Pónganle ahí en ese mismo apartado, si tienen espacio, selección estabilizadora. ¿Ok? Está cortita la definición. Es una selección estabilizadora, es una selección que favorece a los individuos promedio de una población, que favorece a los individuos promedio de una población, lo que da como resultado una disminución en las variaciones, de esa población. Ahora, esa estabilizadora es un poco más sencilla de entender. Ya vimos que direccional y disruptiva es un tipo de selección que actúa con las formas extremas de la característica de alguna población. El tamaño del pico, el color, la forma, lo que sea. La estabilizadora no trabaja con formas extremas, sino que trabaja con los individuos promedio. Si en nuestro ejemplo trabajamos con la forma del pico, pues ya no se va a favorecer ni a los muy grandes, ni a los muy pequeños, sino a los de tamaño promedio. Lo mismo con el color. Si trabajamos con tonalidades de color de un animal, los favorecidos van a ser los que tengan el tono de color promedio, ¿no? Ni muy llamativo, ni tampoco muy desapercibido. ¿Ok? Y por eso ahí nos da como clave que dice, da como resultado disminución en las variaciones de una población, porque mientras que en los otros dos tipos de selección se promueve que haya variaciones, porque se favorecen a las formas extremas, por eso en una se puede crear dos especies nuevas, en otra se puede aligerar la evolución de una población, aquí no. Aquí como se benefician los individuos promedio, y por lo general un individuo promedio es un individuo que está en mayor cantidad, es como por ejemplo nosotros los humanos con las estaturas, ¿no? Sabemos que tenemos formas extremas, o sea, gente que es muy alta, por encima del 1,80, ¿no? Sabemos que hay gente muy bajita, por debajo de 1,50, y sabemos que hay gente promedio, que está entre 1,50 y 1,70, ¿no? Que es como que el promedio, ¿no? Por decirlo así, al menos en México, ¿no? Si ponemos, por ejemplo, esas mismas características y lo situamos en los diferentes tipos de selección, la selección estabilizadora favorecería únicamente a los individuos promedio, o sea, a los que estamos en mayor cantidad, que somos los que estamos entre los 1,50 y los 1,70, por ejemplo, que es un tamaño promedio. La disruptiva sería a los dos extremos, a los muy altos y los muy pequeños, y la direccional a uno o al otro, o a los muy grandes o a los muy pequeños. ¿Ok? Entonces, estabilizadora trabaja con individuos promedio y obviamente evita que si evolucionan, pues las variaciones sean mínimas, porque va a afectar pues a los organismos que son más comunes, a los que tengan un tamaño que es promedio en la población. ¿Ok?
si el tamaño es la característica con la que trabajamos. No sé si alguien tiene dudas con esto. Muy bien. Entonces, ya que entendemos cómo funciona la selección, pasamos a la adaptación como proceso. Citlali, ¿estás por ahí? Sí, profe. Citlali, ¿tienes la definición de adaptación? No sé si esa se la dicté, esa sí ya no me acuerdo. Sí, profe. Dice que es la evolución de características estructurales internas o de comportamiento que ayudan a un organismo a sobrevivir mejor en un ambiente. Exacto, tal cual. Y lo fácil de esta definición es que nos engloba ahí los 3 tipos de adaptación en un solo concepto, que es adaptación como tal, ¿ok? Que es una evolución de características que pueden ser estructurales, o sea, una parte de su cuerpo, pueden ser internas, o sea, del funcionamiento del organismo, o bien puede ser un comportamiento, que al final de cuentas no importa cuál sea, una adaptación, independientemente de su tipo, siempre va a ayudar a un organismo a que pueda sobrevivir y por lo tanto pueda promover su evolución. Es el segundo paso después de la selección natural. Vimos que había 3 tipos de adaptación tomando en cuenta esa definición: adaptación etológica, adaptación fisiológica y morfológica. Entonces, vamos a ver. ¿Quién tiene la definición de adaptación morfológica? A ver, vamos a ver quién me ayuda. ¿Jesús? Diga, profe. Yo lo tengo, profe. A ver, Jesús. ¿No la tienes? Sí, adaptación morfológica. Sí, por favor. Ok, son los cambios que presentan los organismos en su estructura externa y que le permite confundirse con el medio, imitar formas, colores de animales más peligrosos o contar con estructuras que permiten una mejor adaptación a su hábitat. Ok, muy bien. Esa definición está muy bien. Yo sé que ahí se puede confundir mucho con lo del camaleón, por eso sé que muchos se fueron con la finta cuando pusieron sus ejemplos, porque dice ahí que puede imitar formas y colores. Pero ojo, no es lo mismo imitar un color que imitar una forma, ¿ok? Si el animal, su única función es cambiar de color, ¿ok? Eso es una adaptación fisiológica, ¿ok? Es cierto que a lo mejor cuando cambie de color, pues va a tomar el color de hojas, a lo mejor de madera seca, a lo mejor de algún sustrato, o un color muy brillante también puede ser, ¿no? Como para que no se les acerque. Pero eso no es, eso se le conoce más como camuflaje, y el camuflaje ya entra dentro de una adaptación fisiológica. Ahora, si el animal está imitando una forma, porque así es la forma de su cuerpo, que por ejemplo el animal tenga forma de palo, tenga forma de hoja seca, o que a lo mejor su cabeza parezca algo, ¿no? Una piedra, una hoja también puede ser, hay serpientes que su cabeza parece una hoja seca. Entonces, eso ya es una adaptación morfológica, porque la forma del animal es lo que está imitando a otra cosa, ¿ok? Entonces, no se vayan con la finta. Si, por ejemplo, es un ejemplo de un camaleón y solo les hablan del cambio de color, entonces ustedes ya saben que es algo fisiológico, ¿ok? Porque el cambio de color voluntario de un animal es algo que funciona de manera interna en su organismo. Y los cambios químicos que ocurren es lo que hace que cambie de color. Eso es algo que no se ve a simple vista. Pero el cambio ocurre físicamente, ¿ok? Ahora, si el animal ya tiene ese color de nacimiento, o sea, que sea café, que sea verde, que parezca hoja seca, que parezca una flor, porque hay unos que tienen formas o colores de flores, entonces eso ya es morfológico, porque el animal nace por lo general con ese color, nace con esa forma y así permanece toda su vida, ¿ok? Entonces una adaptación morfológica, tal como nos leyó Jesús, es una parte de su cuerpo y es algo que por lo general se observa a simple vista cuando ves al animal, ¿ok? Ahora sí, si tienes la de adaptación fisiológica.
¿No? Vamos a ver quién más. Yo, María. profe. Emiliano, ¿tú la tienes? Sí. Ok, a ver. La fisiológica Sí, fisiológica. son las que tienen que ver con el metabolismo del animal y el funcionamiento interno de los diferentes órganos. El organismo debe producir un cambio en su funcionamiento para resolver algún problema del ambiente. Exactamente. Vean todas las palabras clave que hay en esa definición. Funcionamiento del organismo, funcionamiento de su cuerpo, resolver algún problema del ambiente externo. ¿Qué podría ser? A lo mejor la respiración, ahí nos menciona la palabra clave metabolismo, o sea, puede ser su digestión, puede ser a lo mejor cómo asimilan un veneno, cómo crean un veneno, puede ser a lo mejor ciertos mecanismos de defensa, cosas que sean de cómo funciona el organismo internamente. Por ejemplo, un ejemplo de eso en nosotros los humanos puede ser la forma en la que respiramos, puede ser la forma en la que digerimos la comida, puede ser la forma en la que creamos nuestros glóbulos rojos, la forma en la que pensamos, ¿no? En la que nos comunicamos, porque son cosas que aunque nosotros no podemos ver a simple vista, sabemos que ocurren en nuestro cuerpo porque lo hacen funcionar, porque sabemos que si no hay intercambio de gases, pues no podemos respirar, ¿verdad? No asimilamos el oxígeno, sabemos que si no hay digestión, no aprovechamos los alimentos, no tendríamos energía, ¿ok? Son cosas que nosotros sabemos que ocurren, aunque no veamos, y que hacen funcionar al organismo. Puede ser, en un ejemplo, les había mencionado de la forma de respirar de un pez. Otra cosa podría ser, a lo mejor, el cambio de piel de un reptil, el cambio de color voluntario, ¿ok? Eso también es algo fisiológico. ¿Qué otra cosa? La regulación de la temperatura de un organismo, si por ejemplo tiene que calentarse en el ambiente, o si él solito puede regular su temperatura interna. Por ejemplo, en el caso de los seres humanos, también los estados de ánimo cuentan como una adaptación fisiológica al estrés. O sea, ¿cómo voy a responder ante una situación de estrés? Me voy a enojar, voy a llorar, voy a tener actitud positiva. Aunque no lo crean, los estados de ánimo son adaptaciones fisiológicas, porque funcionan dentro de nuestro cerebro y a nivel químico, ¿ok? Nosotros no le podemos decir, o sea, sí se puede, pero pues es muy intenso, ¿no? Así como que, ay, me voy a sentir triste. O sea, por lo general hay un detonante, o sea, algo que te hace sentirte triste, y la respuesta a esa adaptación, a ese estrés, pues es a lo mejor el llanto, algún periodo de depresión, cualquier cosa, ¿no? Por el contrario, si me pasa algo bueno, pues la respuesta o lo lógico es sentir felicidad, sentir algo positivo, y todo eso son adaptaciones fisiológicas. Los estados de ánimo son adaptaciones fisiológicas y son características de los mamíferos, ¿ok? Cuando ustedes ven un perro jugar, el gatito que viene y quiere que lo acaricies, entonces eso es estado de ánimo del mamífero y es una adaptación fisiológica. ¿Cómo se siente el animal en ese momento? ¿Está cómodo? A lo mejor está irritado y no quiere que lo toques, a lo mejor está cansado y no te va a hacer caso, ¿no? Es como responde a los estímulos. Y es algo que no se ve a simple vista dentro de su cuerpo, pero que ocurre. Ahora, una adaptación etológica, Kevin, no sé si tienes la definición. ¿Cómo fue? Andrés, a ver, Andrés, vi que levantó la mano. Sí, yo la tengo. A ver. Son adaptaciones etológicas o de comportamiento. Se tratan de adaptaciones que abarcan, entre otros, mecanismos de defensa y comportamientos relacionados con la reproducción. Exactamente. ¿Qué otros ejemplos hay de una adaptación etológica? Siempre sepan que esa palabra etológica es sinónimo de comportamiento. Etología es la ciencia que estudia el comportamiento. ¿De qué? De cualquier cosa. Que si de los ancianos, que si de los animales, porque hay un sinfín de ramas de etología, ¿ok? Hay para los adultos mayores, hay para los niños, hay para el adulto, hay para los animales, por ejemplo, que los animales de granja, los animales
caseros, ¿no? Por ejemplo, los perros, los gatos, que son razas pequeñas. Hay para animales más salvajes. La etología abarca un sinfín de comportamientos y siempre es eso. ¿Cuáles podrían ser ejemplos? La migración, un animal que migra es un comportamiento, un animal que hace hibernación es un comportamiento, un animal que a lo mejor se hace al muerto también es un comportamiento, todo lo que tenga que ver con la reproducción, que si el pájaro le tiene que bailar a la pájara, que si a lo mejor la serpiente tiene que luchar con otra para reproducirse, ¿qué será? Que si a lo mejor el pez tiene que competir con otros peces, que si a lo mejor tienen que subir un arroyo para reproducirse. Todo eso son comportamientos que hacen para poder adaptarse a una situación. A lo mejor a un cambio de estaciones, a lo mejor a una temporada de reproducción, a lo mejor a la sobrevivencia, si están siendo atacados, etc. Cualquier comportamiento de un animal es una adaptación etológica, ¿ok? Es muy fácil de observar por lo general en animales pues, de la casa, ¿no? Un perro, un gato, cómo se comportan, cualquier comportamiento que tiene es una adaptación, ¿no? Que si ya sabe cuando lo vas a regañar, se esconde, ¿no? Y ni te ve, no te ve la cara. Porque pues eso es el comportamiento del mamífero, ¿no? Específicamente los que ya están muy acostumbrados a la presencia humana. Lo mismo los gatos, ¿no? Esos tienen comportamientos todavía más raros, ¿no? Que de repente no sabes ni qué quiere el gato. Pero pues ellos son muy instintivos igual, están más conectados con su parte salvaje que los perros. Los perros como que ya están muy acostumbrados a los humanos. Los gatos todavía ahí como que cazan, se suben a los techos, hacen cosas raras, ¿no? Son un poco más independientes igual. Pero esos son comportamientos que los ayudan a adaptarse a alguna situación. Ahora nos toca ver, ya vimos los tipos de selección, terminamos con los tipos de evolución, la evolución convergente, creo que faltó, me dijo Eileen. Hay evolución como tal, que la definición, no sé si se las dicté, es el cambio en el banco genético de una población como respuesta a varios estímulos exhibidos por la especie con el paso del tiempo. ¿Esa definición sí la tienen? ¿Me la puede dictar, profe? Sí la tenemos. Ok, perfecto. Evolución convergente me parece que igual ya se las había dado. Es evolución de características similares en organismos que no se encuentran estrechamente emparentados y que resultan de adaptaciones a ambientes similares. ¿Eso sí se las di o eso faltó? Nos las dio, pero como que de diferente manera. Ah, ok. Entonces, creo que faltó divergente, si no me equivoco, ¿verdad? La de divergente dice, es el patrón de evolución en el cual las especies que una vez fueron similares a las especies ancestral se vuelven cada vez más diferentes. Exactamente. Bueno, eso se las voy a explicar rápidamente. Para empezar, ya entendemos que evolución es un cambio en la genética del organismo. Puede ser que se interprete como un cambio a simple vista, o sea, en la forma del organismo, o puede ser que simplemente sea en su genética, pero que no se observe y que sea un cambio que se transmita generación con generación. Una resistencia a una enfermedad, a lo mejor adaptarse a un clima, esas cosas que son como silenciosas, pero que están dentro de la genética de un organismo. ¿Ok? Pero al final de cuentas cambia en su configuración genética. Por ejemplo, dentro de unos años ya todos vamos a tener esa resistencia al virus que nos está atacando. Y eso va a pasar generación con generación. Va a llegar a un punto en el tiempo en el que a lo mejor ya ni siquiera necesites una vacuna, porque ya los mismos seres humanos vamos a venir a lo mejor con resistencia a ese tipo de enfermedades. ¿Ok? Y eso ya se va a quedar grabado en el genoma humano. ¿Ok? Eso es evolución. Ahora, hay diferentes tipos de evolución. Está, por ejemplo, la convergente, que nos dice evolución de características similares en organismos que no se encuentran estrechamente emparentados. Creo que yo les había dado otra definición, ¿no? Entonces se los voy a leer. Porque en el libro hay como que varias. Entonces nos menciona que la convergente
Y ese es el patrón de evolución en el cual los organismos cuyo parentesco es lejano cuyo parentesco es lejano desarrollan características similares, ¿ok? Entonces, un ejemplo clásico de una evolución convergente es la de todos nosotros los mamíferos, ¿ok? Los mamíferos somos organismos que vivimos en una gran diversidad de ambientes. Podemos vivir, hay mamíferos que viven en montañas, hay mamíferos acuáticos, estamos nosotros los terrestres, ¿ok? Y todos nosotros, aunque vivimos en ambientes diferentes, tenemos diferentes presiones y somos físicamente distintos, compartimos todos una característica en común que nos sitúa dentro del grupo de los mamíferos, ¿ok? Por eso dice, cuyo parentesco es lejano, porque tenemos un parentesco lejano y por lo tanto tenemos características similares. ¿Cuáles son características similares entre todos los mamíferos? Pues el cerebro desarrollado, que podemos tener a lo mejor estados de ánimo, la presencia de pelo, igual, aunque ustedes no lo crean, los mamíferos marinos tienen pelo también. La alimentación por glándulas mamarias también es una característica, y también de los mamíferos marinos, las ballenas, los delfines. El nacimiento por placenta, ¿ok? O sea que no nacemos de un huevo, sino que nos gestamos dentro de la mamá y nacemos con una placenta. ¿Qué otra característica? Bueno, el instinto materno también, eso es característico de los mamíferos, y eso está en marinos, terrestres, en cualquier tipo de mamífero. Por más diferentes que seamos, tenemos características similares, aunque nuestro parentesco sea muy lejano. Digo, nosotros no parecemos ballenas ni delfines, pero tenemos muchísimas características de mamífero que compartimos con estos animales, ¿ok? Eso es una evolución convergente, porque aunque nosotros ya estamos muy separados en la línea del tiempo, en algún punto de esa línea del tiempo, nosotros convergemos en algún punto, y ese punto son todas las características que tenemos en común. Por eso se le llama convergente, ¿ok? Ahora, la que es divergente es como que el contrario, por si quieren verlo de alguna manera. El libro dice que es un patrón de evolución en el que las especies que alguna vez fueron similares a una especie en común o ancestral, se vuelven cada vez más diferentes, ¿ok? Ahí, por ejemplo, ¿qué podría ser? Puede ser, yo siempre doy el ejemplo de los marsupiales, por ejemplo. Estos marsupiales todos son mamíferos, sin embargo, existen diferentes tipos de marsupiales en el mundo. Todos ellos provienen de un ancestro en común, pero hoy por hoy todos son muy diferentes. Por ejemplo, el tlacuache es un marsupial. Igual tiene las mismas características que un canguro australiano. Y son completamente diferentes físicamente. Vean ustedes que un tlacuache o zarigüeya, o como le llaman, zorro, no se parece en nada a un canguro australiano. Y aún así, los dos son marsupiales y tienen un sinfín de características en común que ni se imaginan. Hasta pueden hacer ustedes un cuadro comparativo entre un canguro australiano y un tlacuache, y lo único que les va a cambiar es la forma externa que tienen. De ahí en más, tienen casi las mismas características fisiológicas y hasta morfológicas también, ¿ok? Entonces, a eso se refiere una evolución divergente. Son animales que en algún momento fueron muy similares a un ancestro en común, pero conforme evolucionaron en el tiempo, se hicieron cada vez más diferentes, ¿ok? Eso es un ejemplo. Podría aplicar también con los mamíferos, pero me gusta más poner a los mamíferos en una evolución convergente, ¿ok? Les dicté radiación adaptativa. Sí. ¿Les dicté radiación adaptativa de casualidad? Pues sí me la pasaron, pero no entré a esa clase. Ok, bueno, les dicto rápidamente esa definición o se la... No, profe, ya la tenemos. ¿Sí la tienes? Ok. Dice, es un proceso de evolución a partir de una especie ancestral en una serie de especies que ocupan nichos diferentes. Esa radiación adaptativa suena un poco rara, pero ahí la clave es que, por ejemplo, son animales que evolucionan de un animal ancestral, que es como que tatarabuelo, que fue el primero, por ejemplo, la primera ave
o el primer reptil, si lo quieren ver de esa forma, y que conforme fueron evolucionando, fueron ocupando diferentes nichos en el ecosistema. Por ejemplo, si hablamos de un reptil, el que ustedes quieran, si actuó una radiación adaptativa como evolución, pues a lo mejor ese reptil, conforme pasó el tiempo y evolucionó en diferentes tipos de reptiles, cada uno de esos reptiles a lo mejor va a ocupar un nicho diferente en el ecosistema. ¿A qué se refiere con nicho? La función que hace ese bicho en el ecosistema. Si es un depredador de primer orden, si es un depredador de segundo orden, si es un herbívoro, si a lo mejor es un descomponedor, a eso se refiere con nicho. O sea, ¿cuál es tu función en el ecosistema? Entonces, hay organismos que pueden ser reptiles, pueden ser insectos, pueden ser mamíferos o aves. Todos ellos vienen de un ancestro en común, pero como ya pasó el tiempo, cada uno ocupa un nicho diferente en el ecosistema. O sea, puede ser que, aunque sea reptil, sea herbívoro, puede ser que alguno sea productor, algún otro sea carnívoro de primer orden, de segundo orden, o sea, que tienen funciones diferentes en diferentes ecosistemas. Esa es la radiación adaptativa, porque es algo que promueve la adaptación de ese mismo reptil, de un ancestro en común, en diferentes ambientes, ¿ok? Y eso ya lo hace evolucionar en diferentes organismos. Ya sabemos que no es lo mismo de lo que se alimenta una boa, de lo que se alimenta un camaleón, de lo que se alimenta una tortuga, de lo que se alimenta un caimán, y cada uno de ellos forma parte de cadenas alimentarias diferentes y por lo tanto forma parte también de redes tróficas diferentes. Conforme vayamos avanzando en los temas, vamos a ver cómo es una cadena alimentaria, cómo es una red trófica y a qué se refiere eso de nichos, ¿ok? Muy bien, muchachos, ya se acabó el tiempo. Mañana les voy a poner su quiz. No vamos a tener sesión en vivo, únicamente va a ser, yo les voy a poner ese quiz y ustedes van a utilizar la hora o el resto del día para contestar, ¿ok? No se olviden de subir su captura y el viernes ya lo revisaríamos para sentar la calificación junto con la respectiva retroalimentación, ¿ok? Entonces, está bien, muchachos, nos vemos mañana. Que tengan buen día.